Mi nombre es Valeria Martínez Reyes y voy a hablar de los tiempos de la circulación. Para determinar los tiempos de la circulación debemos tener primero diversos factores, como la presión y la frecuencia del flujo. Para esto tenemos la ley de Laplace. Esta ley establece que a menor radio habrá menor tensión en su periodo menor para la misma presión. Esta ley nos da una fórmula que es P igual a T sobre R, donde P es presión sanguínea, T es tensión arterial y la R es el radio. En un ejemplo de esto podríamos poner un vaso con radio de 5 milímetros y otro de 2 milímetros, ambos con la presión sanguínea de 10 milímetros de mercurio. Esto nos daría 10 igual a T sobre los 5 milímetros del que sería el radio, y el otro quedaría igual a 10 igual a T sobre los 2 milímetros, y como resultado para el vaso más grande tendríamos 50 y el menor de 2 milímetros tendríamos 20. Tenemos también lo que es el flujo sanguíneo, que normalmente es laminar, y esto quiere decir que corre ordenadamente. La velocidad del flujo en el centro del vaso es mayor que en las partes periféricas. Tenemos también el número de Reynolds, donde se puede modificar la viscosidad de la sangre, y esto afecta la facilidad o dificultad para circular, y esto también influye en la velocidad. Si el rayo disminuye y la velocidad aumenta, aumenta la tendencia a la turbulencia. Un ejemplo de esto sería una persona anémica. Como su sangre es menos viscosa, tiene más tendencia a tener turbulencia en la circulación. Ahora pasamos a la presión. En la presión sistólica sabemos que es la presión máxima que alcanza la aórtica, la aorta y las arterias periféricas como consecuencia de la expulsión de sangre del ventrículo izquierdo de 120 milímetros de mercurio aproximadamente en cada ciclo cardíaco. En la diástole corresponde la presión más baja que se alcanza en el gradiente durante la fase diastólica o de reposo del corazón. Aproximadamente son 80 milímetros de mercurio. Tenemos tres leyes de la circulación. La primera es la de la presión. Esta dice que la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos es máxima en las arterias. Luego cae bruscamente en los capilares y sigue cayendo paulatinamente en las venas hasta llegar a cero en la aurícula derecha. Otra ley es la ley de la velocidad. La velocidad disminuye desde la aorta hacia los capilares y aumenta desde estos hacia las venas. La velocidad sanguínea es del orden de los 30 centímetros por segundo en la aorta y de 0.5 milímetros sobre segundo a la altura de los capilares. La otra ley, o la tercera ley, es la ley del caudal, y este dice que el caudal es el mismo en cualquier sección del aparato circulatorio. Y retomando la ley de la velocidad, hablamos de una velocidad media según la aorta. La sangre tiene una velocidad mayor durante la sístole y menor durante la diástole. Si hay mayor sección transversal, hay menor velocidad. Y ya retomando todo esto y teniéndolo en cuenta, tenemos que para un diámetro aórtico de 2 centímetros y medio, la velocidad media de flujo es aproximadamente de 20 centímetros por segundo. En los capilares, el diámetro transversal es mayor, de unos 4.000 centímetros al cuadrado, y su velocidad media de flujo sería de 0.03 centímetros por segundo. Mientras que en cavas, un diámetro aproximadamente de 3 centímetros y medio, la velocidad media del flujo es de unos 15 centímetros sobre segundo. En reposo, la sangre tarda aproximadamente 1 minuto en atravesar el corazón, o es lo mismo que el corazón bombea la sangre y tarda pues 1 minuto aproximadamente. Detalladamente, un glóbulo rojo tarda aproximadamente 3 segundos en llegar del corazón a la muñeca, mientras que para atravesar aproximadamente
un capilar de 0,5 milímetros, el mismo eritrocito tarda aproximadamente 1 segundo. Que esto es un tiempo suficiente para que se haga el intercambio de oxígeno y de dióxido.